¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Estamos el día de hoy en el aeropuerto de la CDMX. Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque estamos a punto de emprender una aventura más, una aventura que nos emociona bastante. Lo que no nos emociona son las tantas horas en el aire. Esta es una actualización de aquel video que nosotros grabamos yendo a Europa en la clase más económica en la aerolínea Aeroméxico. En esta ocasión vamos a volar directamente a Madrid. Entonces, si ustedes quieren ir a Europa llegando por Madrid, quédense viendo este video para que sepan que les incluye esta tarifa que es la más barata en esta aerolínea. Entonces, no se diga más. Sí, vénganse. Chavos, pues déjenme decirles que de entrada, pues no nos fue tan bien en realidad. ¿Por qué, baby? Lo que pasa es que hoy es 3 de marzo, lunes 3 de marzo. Nuestro vuelo originalmente era para el domingo 2 de marzo. Entonces, es ahí donde está el problema. Exactamente. Es ahí El día de ayer nosotros ya estábamos con maletas hechas, ya estábamos nosotros así cambiados y todo porque teníamos un compromiso en la tardecita y de ahí pensábamos ya irnos al aeropuerto y que nos llega como a las 3 de la tarde un correo. Ay, sí. Lo que pasa es que nosotros volamos Bajío, Ciudad de México, Madrid, y nuestro vuelo de Bajío era a las 7 de la noche y nuestro vuelo de Madrid 10:55 de la noche. Entonces pues nos daba perfectamente el tiempo pensando en que todo fuera normal. Hacemos 40 minutos de León hacia acá, entonces llegamos como 7:40, pónganle a las 8, íbamos a esperar 2 horas y luego ya salía el siguiente vuelo, pero que se retrasa el vuelo del Bajío, lo movieron para las 9:50 de la noche. Hijo de su madre. Llegando aquí a la Ciudad de México pues como a las 10:50 de la noche, sin posibilidad ya de subir a nuestro avión. Cabe mencionar que este vuelo nosotros lo compramos con mucho tiempo de anticipación, obviamente, y hasta 3 horas antes nos dijeron, no, es que ese avión se retrasó, se quedó en Atlanta y ya no va a llegar, entonces ya no van a llegar a su conexión. Y literalmente, pues no volamos ayer. Nosotros deberíamos de estar ahorita en Madrid, durmiendo en Madrid, o tratando de dormir en Madrid con el jet lag y todo eso, pero pues bueno, no pasó así. Entonces pues estuvimos en llamadas por medio de WhatsApp y así, y no nos resolvían. Entonces decidimos irnos luego mejor al aeropuerto. En el aeropuerto fue donde nos resolvieron la situación. Nos dieron varias opciones y la verdad la mejor que pudimos escoger, según nosotros, pues fue nuevamente tomar lo mismo, digamos, pero hasta el día siguiente. Es decir, volar nuevamente en la noche en el vuelo de las 10:50, pero en lugar del domingo, pues ahora del día lunes. Estamos perdiendo un día completo de nuestro viaje. Sin embargo, las otras opciones estaban más complicadas, eran más horas de vuelo, eran escalas. Entonces fue así como de, no, pues no. Mejor este mismo vuelo. Lo que sí es que ahora ya no nos venimos en el vuelo de las 7 de la noche, sino nos venimos en uno de las 4 de la tarde, que estamos aquí, vamos a pasar 5 horas de espera, pero pues ni modo. Más vale eso que perder nuevamente el vuelo. Chavos, pero pues lo más importante es qué horario tenemos ahorita. Bueno, algo importante a recalcar de todo esto que nos pasó es que esto no fue nuestra culpa. A lo mejor lo único que debimos prevenir un poco es la parte de llegar más temprano al aeropuerto de la Ciudad de México, no poner como los vuelos tan juntos, pero pues la verdad sí, ese fue como la única parte que sí ya aprendimos. En la próxima pues ya no los vamos a poner tan juntos. Pero pues bueno, de todas maneras la aerolínea nos resolvió, obviamente tenían que hacerlo, pues es lo mínimo que tenían que hacer, acomodarnos en otros vuelos y así. Ahorita estamos aquí en la Ciudad de México y llegamos a las 5 de la tarde y nuestro vuelo sale 11 de la noche. Ahora sí, con un montón de tiempo de anticipación. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿qué les dieron los de Aeroméxico? Pues nada más nos hicieron perder un día. Y nos dieron vouchers de comida. Sí, nos dieron vouchers de comida. Obviamente, como el vuelo era ayer, si hubiésemos estado en otra ciudad, por ejemplo en Ciudad de México o alguna otra ciudad que no fuese León, pues obviamente nos hubieran dado hospedaje, alimentos, que es desayunos, comida, cenas, traslados y todo. Pero pues como estábamos en León, literalmente el muchacho de Aeroméxico dijo, ¿ustedes son de aquí, verdad? Y le dijimos, sí. Entonces nos dijo, entonces váyanse a dormir a su casa. Pues sí, ¿para qué queríamos un hotel ahí en la ciudad? ¿Verdad? Que hubiera sido una experiencia así como que diferente, ¿verdad? Pero pues obviamente. Pues. Entonces al día siguiente otra vez nos presentamos en el aeropuerto. Ahora sí tomamos un vuelo mucho antes y ya estamos esperando unas 5 horas aquí en el aeropuerto y más vale eso que lamentar. La verdad le jugamos mucho al peligro siempre. Ya aprendimos. A la mala, pero aprendimos. Entonces el punto era actualizarles ese pequeño detalle por si a ustedes les pasa. Pues obviamente ya no estuvo en nuestras manos, pero pues si les pasa, pues que exijan sus derechos, ¿verdad? Más que nada eso. Eso sí, no peleen así como de, porque luego hay gente que se pone bien agresiva con los chicos y pues realmente ellos no tienen la culpa de que, pues por ejemplo en nuestro caso, el avión se haya quedado en Atlanta y así, los chicos no tienen la culpa, pero pues sí, de todas maneras sí defender así como que no, oye, pues los que me están afectando son ustedes, así que tiene que haber algo ahí como compensación, pues. Sí, exactamente. Entonces ahorita nuestro vuelo va a salir a las 10:55. Nosotros compramos la tarifa más básica de todo el mundo mundial. ¿Qué nos incluye, baby? ¿Qué nos incluye? Un asiento bien pegadito para que duermas sentado por 11 horas. Casi, claro que sí. Un equipaje de mano de 10 kilos, que ojalá y no me la pesen porque no creo que pese 10 kilos. Como que trae un poco de sobrepeso mi equipaje. Sí, así. Obviamente la mochila, que es el objeto personal también. Y ya aparte yo también siempre llevo la chamarra aparte. Ya si algo me dicen, no, hombre, aquí nos ponemos la ropa encima, como cebollas, capa tras capa.
capa. Así exactamente. Entonces, eso nos incluye esta tarifa súper básica. Y pues dentro de lo malo hay algo bueno que dijimos, bueno, sí está bien, sí aceptamos. En el vuelo de ahorita de Ciudad de México a Madrid, pues nosotros teníamos asientos normales. Cabe recalcar que la tarifa que nosotros escogimos no incluye asiento, entonces ahí está como que, ay, a ver cuál te toca. Sí, el que te toque y así. Siempre agarramos eso, es la verdad. Que otro tip adicional es de que luego que se abre el check-in, ustedes hagan check-in porque luego se sobrevende el vuelo, que eso es algo también que ya está regulado. Sí se puede. Lo permiten hacer y yo, ¿qué? ¿Cómo? Si ustedes intentan hacer check-in y no los deja, lamento decirles que es porque lo hicieron muy tarde y ya se llenó el vuelo y van a tener que ir y que les cambien el vuelo para otro día. Entonces, bueno, por la situación que pasó y todo, el chico que nos atendió nos dijo que a lo mejor nada más como tipo compensación, lo único que podía hacer es darnos unas salidas de emergencia en el vuelo de Ciudad de México a Madrid. Nos mencionó ahí que pues es un poquito más despacio, sin problema de que pues, si estás en la ventana y te anda el baño, tener que molestar a todos y así. Me agrada. Suena interesante. Y pues nos dieron esos asientos, pero no los pagamos, fue por la compensación que nos dieron, por el atraso y todo lo que pasó con este vuelo. Sí, que de hecho también yo creo que fue como jugar con la amabilidad, ¿no? Porque nosotros llegamos así como que pues bien tranquilos y todo eso. Sí, es lo que les digo, yo siempre he pensado que en el pedir está el dar. Si ustedes llegan de una manera agresiva de, ay, es que me cancelaron, es que pues el chico también se va a poner a la defensiva o la chica, pues, porque pues ellos no tienen la culpa. Entonces siempre pedir las cosas amablemente, siempre hablando serenamente se puede llegar a un acuerdo. Incluso el chico hasta estuvo buscando la manera, no, miren, se pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, no, pero es que si hacen esto van a tener que esperar acá. No, así, o sea, nos buscó varias opciones, la verdad, muy amable el chico. Pues esta fue la mejor y aparte nos ofreció lo de los asientos de salida de emergencia, que generalmente tienen un costo, así que muy bien. Aunque eso no deja de lado de que por eso nos hicieron perder un día en París. Eso fue lo que perdimos, un día en París. Pero bueno, ni modo. Dada esa situación, tenemos más o menos como unas 4 horas de ociosidad. Y hay que ir a recorrer todas las tiendas. Vamos a probarnos todos los perfumes que hay en las tiendas. Vamos a darnos un masaje con las chinitas que están acá. Las primeras que decíamos, ¿quién se va a dar un masaje, ¿no? Pero ahorita sí lo ando ocupando, así para dormir bien relajados al rato, así sentados. Chavos, un tip adicional. Aquí está la entrada del aeropuerto, obviamente. Luego a la derechita hay una casa de cambio. Ahorita como tenemos tiempo, pues fuimos a recorrer así hasta... Sí, a ver cuántas hay. Hay como 5 y solo una tenía 10 centavos más barato el euro. Como ahorita ya andamos ahorrando, 10 centavos es 10 centavos. No, y es que como traemos tiempo, fue así como de que sí regresemos a la de 22.40. Sí, esa es esta de atrás y todo, la azulita, para que ahí chequeenle para atrás. Y pues siendo las 8:48 de la noche, ya por fin salió nuestra puerta de abordaje. ¿Cuál es, baby? Ya se me olvidó, 60 y algo. 67, ahí está. Por ahí nos podemos confundir e irnos al de Narita. ¿Cómo ves? No, porque no viene Mati. Es que también tenemos un viaje programado en abril, por ahí del 10 de abril a Japón, pero vamos a salir de Los Ángeles y va a ser toda una odisea y la verdad tengo miedo de ir a Japón. Pero ahí sí vamos, de hecho hasta con días de anticipación vamos a llegar al lugar de donde sale el vuelo, así que ahí sí nada de que nos deja. Entonces ahorita ya vamos a dirigirnos hacia la puerta número 67. Pues listo, vámonos recio. Chavos, y pues una recomendación súper importante. ¿Cuál es, baby? Por favor. Ya saben, más vale prevenir que lamentar, así que si piensan viajar al extranjero, lo mejor que pueden hacer, la mejor recomendación que les podemos hacer es que viajen con un seguro. La verdad nosotros siempre pecábamos así de, no, Dios proveerá, Dios nos va a ayudar y no nos va a pasar nada. Yo voy con la bendición de Dios. Sí, exactamente. Entonces no hagan eso, por favor, no hagan eso. Nosotros ya experimentamos en carne propia lo que es pasar una emergencia médica en el extranjero y créanme que no se lo deseamos a nuestro peor enemigo. Entonces les vamos a recomendar el seguro de nosotros. Nosotros usamos el de IATI y la verdad yo pensé que eran costos así súper extraorbitantes y no, están súper baratos. Hay para todas las necesidades. Si van a hacer actividades extremas, si van a mochilear, hagan lo que hagan, hay un seguro para cada necesidad. Ya saben que aquí en la cajita de descripción les vamos a dejar un link que los va a mandar directo para que coticen el seguro para su próximo viaje. De verdad que no lo echen en saco roto. Es una recomendación que de verdad todo mundo debe hacer porque no sabemos lo que pueda pasar. Ojalá y nunca lo ocupen. Nosotros de las últimas veces que hemos viajado al extranjero nunca lo hemos ocupado, pero tampoco es un gasto súper altísimo. Les aseguro que se van a gastar muchísimo más si en dado caso les pasa algo, por mínimo que sea, no sé, para los que no sepan, a mí lo que me pasó fue un pequeño esguince en el tobillo. Entonces, no, de verdad que por mínimo que sea, en el extranjero les va a salir mucho más caro. Así que qué mejor que llevar un seguro, ir a la segura y que no pase nada. Y no es necesario que lo compren así una semana antes, 2 días antes o algo así. Incluso lo pueden comprar 6 meses antes y sirve que ahí lo van pagando poco a poco. Está muy chido. Si ya nomás le meten las fechas y todo y listo, vámonos recio. Aquí les vamos a dejar un código de descuento. Entonces así los ayudamos a ustedes y ya pues nos ayudan a nosotros. Y pues listo, ya ubicamos la puerta número 67. Ahí está el vuelo AM21 a Madrid. Ahí está. 3 horas antes para llegar. Es lo que más nos importa. 5 horas antes. 5 horas antes.
Pero les vamos a hacer una recomendación. Ya estando aquí, les vamos a hacer una recomendación de esta cosita. Vean, la verdad, bueno, hemos probado las que se inflan, las que venden en Samsonite, las que venden en Miniso, las que venden en todas partes. Y esta ha sido una de las que la neta más nos ha gustado. La neta está un poquito ahí como grandecita. Estorbosilla. Sí. Es casi lo mismo que traerla así como normal, sin meterla aquí. Está casi igual. Sí. Pero bueno, así se ahorra un poquito de espacio. Pero la verdad, déjenme decirles que las que se inflan, como va el meme de si tienen la oportunidad de comprar una almohada de viaje que se infla, desaprovechenla. Desaprovechenla porque no, bueno, al menos a nosotros no nos sirvió. Uno se dormía así, a las 2 horas ya estabas pegado a la ventana porque se desinflan, no son cómodas. No, la verdad que, bueno, al menos a nosotros no nos funciona. Si a alguien más le ha funcionado, pues ahí nos los deja saber. La neta, esta va así como que se enrolla en el cuello y no hay manera humana de zafarse de ella. Aquí les vamos a dejar un link en Mercado Libre donde la encontramos por si ustedes quieren comprarla. Ahí les pasamos el dato importante de este vuelo. Y otra cosita también que descubrimos ahí, gracias a Alan por el mundo, es esta. La verdad, yo en los vuelos largos lo que me he tomado, sinceramente, es Dramamine. ¿Y por qué Dramamine? No por los mareos. A mí la Dramamine me causa muchísimo sueño, pero de verdad muchísimo. De ese del que estás sentada y se te cierran los ojos así, que lo sientes pesadísimos. Eso me provoca. Entonces, por eso es que yo tomaba siempre en vuelos largos Dramamine. Pero en esta ocasión, pues queremos probar esta nueva opción, que son gomitas que son para dormir. Entonces, vamos a ver qué tal. Capaz si no nos podemos levantar en la mañana y están ahí así de ya llegamos. Sí, eso las compramos en el GNC, pero pues hay de todas. Nada más chequen ahí. Me das unas gomitas para dormir y ya. Con eso. Chavos, algo importante. Ya saben, hay que llenar este formato de migración. Son datos de nosotros, número de vuelo, entonces está muy sencillito. De hecho, aquí hay muchos. Aquí lo están dando los muchachos. Este no cuesta, es totalmente gratis y se tiene que llenar uno por pasajero. Si no llenan este, no pueden abordar el avión. Antes no había plumitas aquí y ahora sí hay plumitas y se pueden recargar aquí para que lo llenen. Chavos, y pues igual como siempre, se aborda por filas. Ahí está la 1, la 2, el Sky Priority, la 3, la 4 y la 5. A nosotros nos tocó la número 3 y pues ahorita son las 10:12 de la noche. Entonces pues igual si no traen como que maletas ni nada o algo, pueden llegar hasta esa hora y apenas están abordando este vuelo. Y pues lo único que se necesita, ya saben, el pasaporte, el formato migratorio y el pase de abordar. Entonces ya nada más se forman en su fila y pues ya, hasta el final. Y pues ya mejor nos sentamos ya, baby, porque ya de aquí a que lo que pase, la fila número 3 es interminable. Pero ahorita entramos. Chavos, y pues ¿qué creen? Que esos muchachos que están ahí arriba, que me ven sospechoso y que me dicen, a ver, abra su maleta porque queremos ver si trae ahí cosas indebidas. Entonces por eso me atrasé. Pues son como aleatorias, ¿no? Sí, porque a mí no me dijo, o sea, yo pasé, yo hasta volteé así de, ¿me va a decir? Pero no, sí fueron aleatorias. Pero bueno, ahí está el avión sotototote gigantesco. Ahí está listo. Algo muy importante, chavos, es de que pues no nos revisaron ni peso, ni medidas, ni nada. Llevamos casi 10 kilos. Entonces, eso es lo chido de Aeroméxico, que rara vez como que se ponen a checar lo del peso, ¿verdad? Y de hecho no somos los únicos, ¿eh? Hay muchas. He visto unas que digo, y yo me siento preocupada. Esa mochila viral de Amazon es como no, hombre, la he visto como 10,000 veces y repleta, aprovechando todos los espacios. Chavos, y pues otra vez así, dándole la bienvenida. Una palmadita. Recuerden subir con pie derecho. Con el pie derecho y la palmadita. Ahí está, el oficial es de aquí. Darle aquí la palmadita. Pie derecho. Ahí está, caminando por acá. Como ya saben, siempre están primerito los de primera clase y luego estos asientos que son los AM Plus. Estos también tienen un costo extra. Ahí está, estos asientos son AM Plus. Vean, tienen un poquitito más de espacio, 4,000 pesos más caros. Después de los AM Plus ya siguen los normales, que son los de clase turista, que son los que nos agarramos nosotros. Ahí está. Ahorita estamos pasando el 19, el 20, el 21 y a nosotros nos tocó hasta el 26. Chavos, algo muy chido de estos asientos de emergencia es de que este compartimiento es exclusivo para los que vamos aquí. A nosotros nos tocó el 26. El 26, veamos que aquí ya no cupieron nuestras maletas, entonces la estamos poniendo de aquel lado. Entonces déjenme decirles que vean nada más esto. Lo voy a hacer así más grande, aunque se pixelee ahí por ahí. Vean nada más qué espacio, qué espaciote. Sin duda alguna pueden comprar estos asientos, estaría genial. Vean, esas son las almohaditas, las que les decía, casi como, sí, está el colchonadito, está chido y todo, y se abrocha de aquí. No hay forma humana de que se salga. Entonces ya saben, les dan el agüita. No sé por qué razón no había almohadita ni sabanita. Yo creo que ahorita no la dan, pero la verdad es que esos asientos no puedo con ellos. ¿Verdad? Y pues chavos, como salimos desde temprano de casa, pues obviamente me maquillé y todo, pero ahorita ya llegó la hora de la desmaquillación. Algo también importante es de que se traigan así como que ropa cómoda. Yo rara vez me vengo en pants, ¿verdad? Pero nomás porque está haciendo frío allá, si no muy bien hecho, comodito, algo ligero y listo. Chavos, cuando llegamos dije, hey, la tele, ¿dónde está? Yo venía dispuesta a ver 20 películas, pero no, vean, aquí de este ladito tenemos la mesita para cuando nos traigan ahorita la cena, porque yo supongo que nos van a dar de cenar, espero que nos den de cenar. Y acá abajito, déjenme guardar primero la mesita, tenemos
tenemos la televisión, nada más que esta no sé cómo se saque, hasta que nos expliquen cómo se saca, se las mostramos. Y también lo chido de aquí es de que vean, esto verdecito es para cargar el celular y es corriente, entonces se pueden traer su conector sin problema y lo pueden poner ahí por si traen descargar el celular, porque obviamente pues lo traen de todo el día y pues se les va a descargar y pues aquí ya lo ponen. Vámonos, chavos, y pues por fin hemos llegado a la ciudad lluviosa de Madrid. Ahorita nos espera nuestra conexión que debemos de haber tomado el día de hoy a las 7 de la mañana. Y lo vamos a tomar a las 7 de la noche. 7 de la noche, exactamente. ¿Qué te pareció el vuelo? Pues no estuvo tan pesado, o sea, así como molidillas, como de, pero bien. Yo creo que las gomitas son mágicas. Nunca había tomado esas gomitas. Y se durmió todo el vuelo. Sí, no puedo ser que dormí 7 horas, yo creo. Pero ahorita ya casi es otra vez de dormir. Ya casi. Pero nos vamos a comer otras gomitas al ratito. Será recomendable. Y pues ahí está, vean, estos son los asientos, los normales. Este es un asiento de Aeroméxico, el tradicional. Estas son las filas 23, 22, 21. Y a nosotros nos tocó en la número 26, que es igual de la clase turista. Vamos a ir un poquito más hacia acá. Por ejemplo, esta es la fila número 12 y esta también tiene muchísimo espacio en comparación de los demás. Entonces, pues esa es una muy buena opción, pero estos son los de AM Plus. Ahí está. Esos cuestan más o menos como unos 4,000 pesos. Es la de acá de la de... Sí, o sea, estos cuestan como unos 4,000 pesos extra. El único que vale la pena yo creo que es este, porque este de aquí atrás, la verdad, tiene un poquito más espacio, pero más espacio que los otros. Pero vean, estos son los que valen la pena. Oh, sí, este es el sueño. El sueño de alguna vez en la vida tenemos que hacer el de clase premium. Chavos, y pues realmente el vuelo estaba programado 10:55 se supone, pero despegamos así exactamente 11:27 de la noche y pues llegamos aquí ya a Madrid a las 4:20 de la tarde. Siento que me han robado un día. De hecho, nos robaron un día. Aparte del que perdimos, sí, nos robaron otro día. Algo padre de estos aviones es que pues obviamente tienes tu pantallita y todo y tienen mucho entretenimiento. Así que si no descargaste películas en tu celular o lo que sea, ahí vas a encontrar muchas opciones. Y aparte que las renuevan, porque por ejemplo las que están ahorita no son las mismas que estaban el año pasado, que viajamos también con la misma aerolínea. Sí son diferentes. Y pues siempre sí pudimos encontrar cómo se abre la pantallita. Porque no sabíamos cómo se abría la pantallita, pero pues ya siempre sí supimos. Nomás se le pica un clic y ya. Y pues también aparte nos dan un kit para poder dormir, que vienen los antifaces, los de estos para los oídos para no escuchar nada, y te dan tus audífonos también. Hay algo que luego muchas personas no saben de la cuestión de que pueden conectar su celular directamente ahí abajo con el conector que tiene. Y digo que no saben porque me ha tocado escuchar varias veces que hemos viajado que la gente está así con la duda de ¿y cómo vamos a cargar el celular? Y así pueden cargarlo de esa manera, o también en la pantalla tiene un puerto USB que también de ahí pueden conectar si es que tienen el cable que es USB y luego para conectarlo a su celular. Chavos, y pues ya pasamos por ahí migración, ya pasamos eso. La verdad fue un proceso así como sencillón, ¿no? Porque ni siquiera ni nos volteó a ver así, ni nos contestó ni el saludo. Llegamos a seguir nosotros de, le iba a decir buenos días, pues dije, no, buenas tardes. Y ya ella siguió platicando con su compañera y ni nos contestó y ni nos preguntó nada, nomás le selló y nos entregó así. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que vean, aquí estas muchachas que están aquí atrás de azul les ofrecen SIM cards, pero eso yo creo que ya quedó en la prehistoria, ¿no? Así como que nosotros aparte luego es más complicado. Sí, nosotros lo hicimos cuando la primerita vez que viajamos a Colombia y luego recuerdo que perdimos las SIMs de nuestras SIMs originales de México, las perdimos, entonces regresando a México tuvimos que ir a reponerlas y así, porque es un rollo estarlas guardando como son nano chips, entonces pues sí, eso es como más complicado. Por eso la mejor opción es que cada que viajen al extranjero ustedes contraten una eSIM. Eso ya no necesitan ustedes que sacar el chip, que hacer esto, que el otro. Es una cosa súper fácil, súper rápida y la verdad no sale nada caro. Es como tan simple de darle un clic en QR, darle siguiente y ya, es todo lo que tienen que hacer. Exactamente, entonces la verdad esto es súper comodísimo. Aquí abajo les vamos a dejar el que usamos nosotros, que es de Holafly. La verdad Holafly ya está en todo el mundo literalmente, entonces pues ya no se tienen ni que preocupar del chip, ni que nada de eso y así. Y aparte estos están bien caros y luego Richie, por ejemplo, agarró un plan de 40 euros la vez pasada y le duró como 3 días. Se lo gastó en 2-3 días. Entonces ya verdad no caigan en eso. Aprovechen también el descuento que les dejamos aquí y así les ayudamos un poquito a ustedes y ya nos ayudan a nosotros. Entonces ya, déjense de eso y mejor usen puro SIM y ya. De hecho, ahorita ya nosotros traemos datos, ¿verdad? Literalmente. Y pues bueno, en vuelos tan largos como este les incluye 2 comidas. En este caso, como nuestro vuelo era de noche, nos incluyó una cena y un desayuno. La cena, la verdad, se fue bastante tarde porque pues el vuelo salió 11:20, entonces una hora después, como 12:20 más o menos, 12:19, nos estuvieron sirviendo la cena. Y pues para la cena nos dieron 2 opciones, eran pollo o pasta. La verdad
verdad, a mí casi no me gusta la comida de los aviones, pero la pasta estaba buena. La verdad, la muchacha estaba como enojada, ¿no? Porque llegó y dice, Era lo que iba a decir. Pasto pollo. No era una persona grosera ni nada, o sea, no en ningún momento, pero sí era, yo creo que a todos nos ha tocado que nos atienda una persona que es amable pero muy seca. De hecho, cuando nos entregó, porque te entregan también la almohadita, la cobijita, cuando llegó traía las de estas así y nos hace, pero ni nos dijo así de, ¿gusta una almohadita o algo así? O no sé, algo, nomás llegó así, gracias. Sí, gracias. De hecho, casi la mayoría de esas personas pues, son amables, las sobrecargos, pero esta así como que, pero bueno, es otra historia, diría. Como que la obligaron a venir, como que ella ni iba a trabajar hoy ya. Y pues bueno, después de varias horas de sueño, porque la verdad en esta ocasión sí pudimos dormir un poquito más, no sé por qué. Ya sí sé por qué, por las gomitas. Después de varias horas, a las 8 de la mañana, 8:10. 8:11 de la mañana, sirvieron el desayuno. Nos dieron dos opciones nuevamente, que era huevo o waffles, que la verdad la porción fue pequeña. Por si son de buen diente, les recomiendo que traigan algo más en su mochila de alimentos, porque sí las porciones son pequeñas. Tanto en la cena como en el desayuno, también les ofrecen bebidas. De todas maneras, durante toda la noche hay café y té en las estaciones que tienen ahí las señoritas. Entonces, si ustedes requieren en algún momento eso, pues se los pueden dar sin problema. Pero tienen desde agua, jugos, refrescos, café, té, alguna que otra bebida alcohólica, porque vi que por ahí a un señor le sirvieron un shot que hasta le dijeron, es el, ¿cómo dijo la el de bienvenida, ¿no? No, la bendita o algo así, porque era el último. Algo así, las gotas de la alegría, no sé, algo así le dijo. Pero sí, entonces también les incluye todas esas bebidas. Chavos, otro punto también importante es la parte del baño. El baño sigue igual de chiquito, igual que el de Volaris, igual así de un cambiador de bebé, lavamanos, toallitas y todo. Nosotros como estábamos ahí en ese asiento, eso es lo único malo a lo mejor, de que estábamos ahí en ese asiento y todas las veces se escuchaba quién entraba al baño, el flush se escuchaba. Entonces los baños son exactamente iguales, el mismo avión, pero están comoditos y sí funciona muy bien. Chavos, entonces este fue nuestro vuelo de Aeroméxico desde la Ciudad de México a Madrid. Aquí les vamos a dejar cuánto nos costó. Ya saben que si ustedes tienen un viaje a Europa o algo por el estilo, sigan ese vuelo, sigan las ventas azules de Aeroméxico, sigan los aniversarios, sigan todo a través de buscadores, a través directamente en la página y todo ese show. La verdad les va a salir mucho mejor. Si planean un viaje con 6 meses o incluso un año de anticipación, les va a salir mucho más barato. Nosotros la verdad este viaje lo planeamos con mucho tiempo de anticipación. Bueno, ya cuando estén viendo este video ya pasó, ¿verdad? Pero este viaje lo planeamos por mi cumpleaños. Sí. Entonces vamos a ir a París, vamos a ir a Cracovia, vamos a ir a muchos lugares por aquel lado. Entonces pues ya saben que la Babies quiere Eurotrips de cumpleaños. Entonces, no, de hecho el plan era otro, que ya después lo haremos, pero ya después dijimos, bueno, está bien, vámonos a París. Fue así como que, ok, no iremos al destino que habíamos planeado al principio, pero vámonos a París. Sí, aunque nos robaron un día, pero pues de todos modos vamos a estar en Disney París y pues vamos a grabar allá también mucho contenido. Entonces también, por cierto, tenemos un viaje a finales de año a Europa, vamos a viajar todos juntos, entonces por si se quieren anotar por ahí luego les dejamos la información. Ya ahorita ya se está cocinando, ya lo estamos sacando, ya lo estamos haciendo, vamos a viajar todos juntos nosotros con ustedes. Entonces, para si se quieren apuntar, ahí nos mandan un mensajillo. Esperemos que les sirva este video, que les ayude si ustedes están planeando o tienen un viaje próximo, así como este que es largo. Tomen en cuenta las recomendaciones que les hacemos, cómprense las gomitas si es que quieren dormir en el vuelo de verdad, o tómense un Dramamine si también es que les funciona para eso de que les dé sueño. De verdad que es algo mágico. Así que esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.